Lenguaje algebraico, tercera parte. Bueno, en este tercer video vamos a ver ejemplos donde ahora nos están dando expresiones matemáticas y nosotros tenemos que traducir a su significado. ¿Qué significa a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada? Eso es lo que dice. ¿Pero qué significa? Bueno, el proceso es similar a lo que hemos hecho, solo que a la inversa. Vamos a identificar término por término para poder escribir su equivalencia. Bueno, lo podemos hacer de muchas formas. Vamos a hacerlo descomponiendo la expresión. Bueno, el primer término es a cuadrada. Aquí tenemos a cuadrada. No sabemos cuánto vale a. Entonces a cuadrada lo podemos entender como el cuadrado de un número. O lo podemos entender como un número al cuadrado. Entonces aquí lo podemos poner el cuadrado de un número. Después tenemos más. La operación más podemos traducirla como aumentado. Aumentada, aumentar. Luego tenemos b cuadrada. Pues es el cuadrado de un número. Ahora, aquí vamos a tener mucho cuidado, porque aunque a cuadrado lo entendemos como el cuadrado de un número y b cuadrada también lo podemos entender como el cuadrado de un número, no se trata de números iguales, son números diferentes. Luego tenemos el signo igual. Bueno, pues el signo de igual lo podemos poner equivale. Podemos ocupar cualquiera de las palabras que vimos, pero aquí estamos utilizando estas. Y luego tenemos c cuadrada. Pues también lo podemos entender como el cuadrado de un número. Significa que vamos a acomodar todo esto de manera que sea un enunciado que tenga sentido. Observen que tenemos números que se están elevando al cuadrado y que se están sumando. O sea que podemos decir el cuadrado de un número aumentado con el cuadrado de otro número. Es una frase que podemos poner como equivalencia. El cuadrado de un número aumentado con el cuadrado de otro número. Vamos a ponerlo aquí abajo. Entonces, eso se puede traducir así. El cuadrado de un número aumentado con el cuadrado de otro número equivale al cuadrado de un tercer número. Hay muchas otras formas en lo que podemos traducir. Por ejemplo, una traducción más simple podría ser la suma de los cuadrados de dos números equivale al cuadrado de otro número. Y sí, es el teorema de Pitágoras. Bueno, pues eso es así es como lo podemos entender. La suma de los cuadrados de dos números equivale al cuadrado de otro. Otra manera podría ser dos números elevados al cuadrado al sumarse nos da un tercer número al cuadrado. Es decir, hay muchas formas en que podemos traducir una misma expresión siempre y cuando el significado sea el mismo. Tenemos aquí otro. Vamos a intentar hacerlo de manera directa. Aquí tenemos un número que está elevado al cuadrado. Aquí hay una resta. Aquí hay una multiplicación por 2 de este número x y de este número y. Luego tenemos una suma y una y al cuadrado. Observemos que tenemos solamente dos variables, x y y. No sabemos cuánto vale x y y. Entonces podemos decir el cuadrado de un número. ¿Quién es ese cuadrado de un número? Pues es x cuadrado. Y luego tenemos un signo menos. Vamos a poner disminuido. Se me ocurre usar esta palabra, pero se puede usar otra.
disminuido, o sea, el menos. Luego aquí tenemos 2 por x por y. Pero dijimos que el 2 lo podemos entender como el doble. Entonces, el cuadrado de un número disminuido con el doble ¿de quién? De x y y. Pero observamos que x y y están multiplicando y a su vez están multiplicando al 2. O sea que es 2 por x por y. O sea que estos tres están formando un solo producto. Entonces aquí vamos a poner con el doble producto del número y otro, todo esto doble producto de un número y otro es 2xy. Y luego aquí tenemos una suma, podemos indicar como agregado, agregando, vamos a poner agregando, ese agregando es el más que tenemos aquí. El segundo número que está elevado al cuadrado. Pues vamos a ponerlo así, agregando el segundo número al cuadrado. Esta frase, segundo número elevado al cuadrado, precisamente es y cuadrada. Si observamos es el mismo proceso que hicimos, solo que le estamos aplicando la traducción primero, encontrando para cada expresión matemática la expresión verbal que le toca. Tenemos aquí un tercero, tenemos aquí un 11 que está restando a esta expresión. Vamos a intentar traducirlo de manera directa. Pues el 11 siempre es 11. Entonces podemos decir 11, aquí hay una resta. Vamos a usar esa palabra, 11 restado. ¿Qué le vamos a restar 11? Bueno, restado con, aquí tenemos que identificar la jerarquía de operaciones. Primero va la raíz, entonces restando con la raíz cuadrada. Entonces vamos a poner 11 restado con la raíz cuadrada de, ¿qué hay adentro de la raíz? Hay una multiplicación y hay una suma. Observamos que la multiplicación es 2 por x o simplemente 2x. No sabemos cuánto es x, pero sí sabemos que 2 multiplica al doble. Entonces, 11 restado con la raíz cuadrada de el doble de un número. Aquí hay un más. Vamos a ponerle más, así nada más. Más 1. Aquí ya tenemos 11. Es el número 11. Restado es la resta. Con la raíz cuadrada. Aquí está la raíz cuadrada. Del doble de un número. Aquí está 2x más. Aquí está el más 1. Aquí está el 1. Entonces nos damos cuenta que pasar del lenguaje algebraico al lenguaje verbal y del lenguaje verbal al lenguaje algebraico no es algo tan complicado y poco a poco vamos a ir aprendiendo este tipo de traducciones. Entonces, a partir de este conocimiento, cada vez que vemos una expresión algebraica podemos interpretar y entender de qué se trata. Bueno, entonces, con este video tenemos esta parte de el lenguaje algebraico.